Sigue leyendo las voces de Adriana. Mi madre ingresó en el hospital por la tarde y a Berición provía, sabiendo que no volvería a casa. Entregada al deudor de que trate y ponerse unos guantes blancos porque la que mioterapia le había crevado el tacto. No podía tocar nada sin sentir dolor. Un pequeño roce con la corcha era como destregar con un estropajo mediático el nervio en carne viva de una muela. Al final, conforme su cerebro se fue apagando por efecto de la inyección que habría de poner fin a su vida, solo quedó ese gesto del guante, desvinculado de todo, incluso del dolor, ese gesto que mi madre había pedido en los últimos meses y que se había convertido en algo fundamental. Ponerse y quedarse unos grandes blancos de hilo. Parecía un mago a punto de meter la mano en una chistera. Cuando tenía los guantes puestos, veía ponérselos, así que había que dárselos para que ella se los colocara de nuevo. Eso la calmaba, que ella ya no le conocía más que aquel deslizarse de la tela por sus dedos y sus palmas. Puede que se tratara de la única manifestación del miedo de la que era capaz. Mi madre era una persona miedosa y con los guantes se sentía
protegida. El hambre de la barba irrumpió en mi vida sin apenas conocernos. Dejo a su mejor mujer y busco sin demasiado convencimiento una habitación en la que no pensaba estar más de un mes hasta que encontrara, me dijo, un piso parado donde pudiera llevarse a sus hijas los fines de semana. Pero no se montó a ningún piso. Se quedó en mi casa. Iniciamos ese tipo de relación destinada al fracaso por ver cada uno en el otro solo sus propios deseos. Fue un noviazgo donde la muerte estuvo presente todo el tiempo, quizá porque yo sabía que mi madre se apagaba y esa experiencia me condujo a trazar metáforas de situación. Antes de dejarme, me llevó a San Andrés de Egipto, a donde cuenta la leyenda que van los muertos que no han hecho la peregrinación de vivos. Pasamos por un bosque petrificado. Estaba nublado. La niebla acechaba a ratos y conforme pensábamos por carreteras secundarias, el silencio fue devorándonos y era semejante a las piedras de aquel paisaje. Exigía toda nuestra atención, toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza. No estábamos incómodos, sino sobrecogidos al llegar a la aldea. La mirada de las vacas que bastaban junto a los acantilados nos pareció humana, y también la de los perros que mecían el rabo a nuestro paso, acostumbrados al peregrinaje. El hombre de la barba era gallego y me contaba, o tal vez confundía, las leyendas. Los muertos que iban hasta allí, dijo, lo hacían en forma de animales, y la santa compañía arrastraba hasta la ermita a las almas en vena necrotadas en las parroquias. En la ermita, la iconografía del Nedabro le zurdaba.
extraña, un delirio. Los santos eran demasiado pequeños, cual gnomos de jardín. Las caras de los ángeles a los pies de las hornaciones lucían diabólicas. Había asimismo algunos mártires cuyas posturas escorzadas hacían pensar en muñecos torturados. De la pared de la ermita colgaba un ataúd para niños, y a un lado del altar florecían las piernas y los brazos de cera, lúgubres, traídos hasta ahí por los enfermos o sus familiares. El hombre de la barba y yo no éramos creyentes ni ateos. Tomamos asiento en los bancos. La tierra tiró de nosotros hacia abajo, como si el santuario fuera a hundirse entre los acantilados. No había misterio en aquella energía. Según me explicó, por debajo de la ermita pasaba un manantial que ejercía fuerza hacia lo profundo. Llegamos al cementerio, hermoso y viejo. Fingimos estar muertos mientras caminábamos por él y nos tratábamos como si hubiéramos excavado de una fosa. Luego tomamos un camino que bordeaba los acantilados hasta que el frío y la mirada de las bocas inquietaron al hombre de la barba. Ya no solo le parecían humanas esas miradas, sino que incluso tenía la impresión de que podía ser su padre quien le observase en aquellos ojos bovinos. Quedó su padre fallecido cuando él tenía 11 años, que se había quedado de alma en pena junto al monte. Se dio media vuelta. Nuestros pies estaban ya húmedos en silencio y despacio, como si anduviéramos tras el vaso de alguna procesión. Regresamos al pueblo. Nos medimos en un bar. Algo sombrío se cernía sobre el hombre de la barba. Se había convertido en una criatura de la noche. Abrigo negro, barba negra, botas manchadas de barro. El bar casi a oscuras, porque a la dueña le bastaba con la luz que
entraba por una ventana mínima desde la que se veía la inmensidad atlántica. ¿Qué sientes cuando te pones frente al océano? ¿Vienes de allí o vas? El hombre de la barba me dijo que sentía que venía, mientras que yo le dije que iba hacia esa línea difusa y avisar. Ir y venir era consolador. Ir a la muerte, venir de la muerte. No es casual que los poemas me llevarán a mi madre agonizando, a su voz y a la de mi abuela, para hablar del fin de mi vida junto a él. Este es el primero. Todas las mujeres de mi familia han venido para llamarte mentiroso, madre, abuela. Enigmáticas tallas en fotos antiguas. Hoy soy una niña a la que han brandado en contra de la voluntad de las palabras. Cuánta mentira, dice mi abuela. El coro asiente. No se atreve a hablar porque nosotras desconfiamos del lenguaje. Hablar en nombre de ese de la barba, madre, abuela, sombras alargadas. ¿Quién que te queda aspriendo los miasmas de la alfombra sin estrenar, pero cuando mi abuela repite, cuánta mentira, son también palabras, y se comprenda un seguro que hoy no queremos. Abuela, los días de invierno eran más oscuros que ahora. Llovía casi a diario y cuando no llovía caían latas y el agua se congelaba en las cañerías. Medía las flores en el salón antes de acostarme para que no amanecieran muertas y las sacaba todavía en camisión. Nuestras casas no estaban hechas para el frío, sino para el calor de las tiendas estivales y para que no se pudrieran los alimentos, ni siquiera los que estaban en la cámara. Nuestra nos la regaló mi madre tras casarnos. Creo que ya lo he dicho. También le quiso pagar a mi marido lo que le faltaba de carrera, pero mi esposo no quiso deberle nada a mi padre. Seguido en practicante, a mi padre le
habría gustado que mi marido se hubiese licenciado en medicina. Iba a hacer más si se quedó en menos, aunque para mí lo mismo era una cosa o la otra. Mis días habrían transcurrido igual. Un cargado orden de cosas, el idéntico vuelo de una mosca alrededor de un hule, el idéntico vuelo de una mosca alrededor de un hule, el 16 de julio de 1961 a las 3:20 de la tarde. No sé por qué se casó conmigo. Supongo que porque yo era la hija del señorito, porque me casé yo con él. Si los problemas nos los manda Dios por algo, ya son una solución. Pero digo que no sé por qué me casé con mi marido. Era guapo, iba a ser médico y ya está. No hacía falta más, aunque se supiera que sí de esa forma, que era como no saber. Yo intuía que hacía falta algo más por la angustia. Tenía la impresión de meter la pierna en una charca de agua turbia llena de larvas y perdín. Solo durante las mañanas, cuando me levantaba con la casa en silencio y el vacío azul, porque reflejaba un cielo que ya gradeaba. La paz era perfecta. Se podía nadar con las larvas y el perdín. Luego esa charca sucia pero acogedora se convertía en lodo. Se avanzaba en ella con gran esfuerzo. Sigo afirmando que esto era la solución, aunque parezca que no. Dios sabe por qué manda una secuela.